buenas tardes, bendiciones a ustedes y todo su público oyente. Qué introducción, caramba. Tengo que vivir a la expectativa ahora. Bueno, voy a ser muy corto y preciso, pues sé que tienen más invitados después de mí. Yo vengo trabajando en mi función como presidente director de la Fundación Alex Sánchez en el país desde el 2016. Estoy trabajando a favor de la niñez desvalida, equidad de género, y me preocupa mucho mi segunda república. Hoy en día tengo varias propuestas, las cuales yo sé que serán de gran ayuda a todo territorio nacional en cuanto a COVID-19. Empecemos por la AFP. El 30% que se le urge al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, en específico el Senado y el Congreso, es básicamente un dinero de los dominicanos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el Centro Dominicano de Fortalecimiento y Estudio de la Seguridad Social, por cuanto la Ley de Seguridad Social no debe de continuar siendo modificada de manera parcial, sino de manera integral. ¿Qué yo sugiero? Una política muy eficaz cual se practique en mi país. La situación actual no amerita que la gente salgan a las calles y demuestren lo que es la desobediencia civil. Los cínicos decían que ya en la República Dominicana no existían hombres y mujeres patrias. Lo que vimos en la Plaza de la Bandera dice otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Algo que utilizamos mucho en los Estados Unidos. Tenemos que abortar los teléfonos de nuestros representantes, tanto en el Senado como los congresistas, vía telefónica y correo electrónico, y hacerlo de manera masiva por igual al Ministerio de la Presidencia. Esto es algo que le va a dar a entender a nuestros representantes que la gran urgencia de recibir el 30% a los cotizantes del pueblo es algo vital para quedarnos en casa. Es muy fácil decir, quédate en casa, pero a la misma vez no tenemos las herramientas como ciudadanos dominicanos para proveer alimentos y medicina. Pero tienen que estar conscientes, Alex, de que de todas maneras los fondos de pensiones son un fondo de capitalización individual en el caso de la República Dominicana. Por lo tanto, cada trabajador formal tiene acumulada la cantidad que le corresponde, su propio ahorro. Utilizar el 30% de los fondos de pensiones sería para dar el 30% de lo que tenga acumulado el trabajador específico en cuestión. Y como son trabajadores formales, tal vez no están en este momento en un estado de situación tan grave que amerite afectar su fondo de pensión, que al final lo va a necesitar hacia el futuro, aun cuando hacia el futuro va a ser poco dinero. O sea, porque cuando se habla de utilizar el 30% de los fondos de pensiones, da la impresión de que bueno, mira, aquí hay 600 mil millones de pesos, vamos a coger el 30% y vamos a distribuirlo entre la gente que lo necesita. No entre la gente que lo necesita. Tendría que ser proporcionalmente entre los que cotizan y tienen su ahorro. A mí, que ahora mismo no necesito ese 30%, habría que darme mi 30%. Entonces, finalmente a otros que sí necesitan dinero, pero que no son empleados, que no tienen dinero acumulado ahí porque es un fondo de capitalización individual, no le va a salir ni un chere de esos 30%, aun cuando lo necesite. O sea que a veces se torna una propuesta que entiendo que se torna más en una propuesta que tiene mayor sonido hacia al oído de la gente que la efectividad que en efecto pudiera tener. Estoy en desacuerdo y te voy a explicar por qué. A usted no lo necesita, pero la mayoría del pueblo sí lo necesita. ¿Por qué? Porque las grandes empresas y los millonarios del país han sido exoneradas a una emergencia nacional. Mira, te voy a dar un ejemplo. El Banco BH León, en conjunto con una institución sin fines de lucro privada, dona 50 millones de pesos, la cual compran 28,000 kits de exámenes de COVID-19. Excelente propuesta. Pero 28,000 kits en una población de 10 millones de habitantes es una gota de agua en un océano. ¿Cómo podemos hacer esto? La Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Nacional, hacer una mesa redonda. ¿Sabes por qué te digo esto? Sí, pero señor Sánchez. Yo soy experto en cuanto a tragedia en mi país.
Estados Unidos. Yo he trabajado en política de salud y antiterrorismo por 17 años. Qué bien. Cuando todos nos unimos y todos asumimos nuestra responsabilidad a una emergencia nacional como la siguiente, los frutos serán mucho perfecto. más. Pero hay un detalle, señor mucho Sánchez. más beneficiosos. Pero hay un detalle, señor Sánchez. Y qué bueno que usted menciona su experiencia en Estados Unidos, un país donde se respeta la libre empresa y la propiedad privada. No se puede decidir sobre qué hacen otros con sus recursos. Es decir, yo no sé si usted se encuentra mucho o poco lo que donó ese grupo que citó. Yo no sé si me lo encuentro mucho o poco, pero no puedo decidir sobre lo que ellos entiendan deben donar o no. Y en cuanto al tema de que claro que hay gente que quizás lo necesita más que Esteban o que yo, eso es evidente. Y nosotros desde aquí, por lo menos en mi caso, siempre hemos criticado el modelo de ahorro obligatorio en el que no creo. Y de hecho, usted está en un país que, entre otras cosas, una de las mejores posibilidades que tiene es el hecho de que se pagan buenos salarios, porque allá, a diferencia de nuestros países de América Latina, no se ha engañado al obrero vendiéndole el bobo de que es mejor tener una liquidación, de que es mejor tener una cesantía. No, se paga el salario puro. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, de acuerdo. Con eso hay que tener cuidado, porque decir cosas que pueden parecer justas y decir cosas que realmente lo son es distinto. La comida, por ejemplo, que todo el mundo necesita todos los días comer. Sin embargo, no avala que entremos a un restaurante, pidamos y no paguemos. Porque eso le costó a alguien hacerlo, le costó algo a alguien llevarlo al plato. Es decir, el tema con las ARS y demás, que a mí me resulta injusto, no de ahora, no, que tenemos coronavirus. Es recordar que es una ley y que habría que cambiar. Hay que buscar una forma de desmontarlo, que no termine siendo un botín de guerra, del cual mañana luego esas mismas personas se pongan la mano en la cabeza y digan, ¿y ahora qué voy a tener en mi vejez? Por eso mismo estoy totalmente de acuerdo con el Centro Dominicano de Fortalecimiento y Estudio de la Seguridad Social, la cual una vez más le indico que dice, por cuanto a la ley de seguridad social, no debe continuar siendo modificada de manera parcial, sino de manera integral. Una emergencia nacional amerita que fondos como estos puedan llegar a las manos necesarias para todos quedarnos en casa. Alex, bueno, ya llegamos al final de esta intervención. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y ojalá que tus palabras no caigan en el vacío, sino que puedan por lo menos sentar las bases para que se tome en cuenta qué podemos hacer con esa ley que hasta ahora mismo no está favoreciendo a nadie. Sí, ciertamente los que han cotizado, si en este momento tienen la emergencia de acceder a esos fondos, no pueden, aun cuando esos fondos están produciendo grandes riquezas. Yo quiero darle las gracias una vez más a ustedes y su radioaudiencia, y por último decir lo más grande que tiene esta parte, es Dios, patria y libertad.